El 26 de mayo de 1971, la provincia del Carchi se levantó contra el gobierno de José María Velasco Ibarra, quien había emitido un decreto para cobrar un peaje de 2 sucres por pasar el puente internacional de Rumichaca. Los recursos, según ese decreto, irían a solucionar el tema del agua potable en Guayaquil. La población se indignó y no tuvo reparos en enfrentarse a la policía y al ejército. Hubo heridos, hubo muertos, una abierta confrontación a bala y palo. El gobierno de Velasco Ibarra finalmente reculó en la medida y la gente allá en el norte acuñó la frase: con el Carchi no se juega. 48 años después, la consigna nuevamente resuena en las calles y carreteras de esta provincia fronteriza que está totalmente bloqueada. Tan bloqueada que su prefecto Guillermo Herrera no pudo salir de la provincia y por ello establecemos con él un contacto telefónico para saludarlo primero y preguntarle cuáles son los motivos de esta paralización. Prefecto, buen día. Muy buenos días, Lenin, un saludo desde el Carchi, donde empieza la patria ecuatoriana, a todo nuestro pueblo. Mire, la medida ha sido tomada por decisión de una gran asamblea integrada por las fuerzas vivas, integrada por los gobiernos locales, luego de un periodo de supuesto diálogo con el gobierno ecuatoriano, diálogo que ha traído muy pobres resultados. El Carchi es una provincia fronteriza que está en crisis y todo el Ecuador lo sabe. ¿Cómo el gobierno ecuatoriano puede desconocer esta crisis y tratar de minimizar la situación de los sectores económicos, productivos, el comercio de Tulcán, por ejemplo? ¿Qué es lo que pide el pueblo del Carchi? Atención gubernamental, pero una atención planificada que esté dentro de un plan de reactivación económica, con instrumentos legales, con fondos económicos y con políticas que nos integren a un proceso de desarrollo nacional. Prefecto, pero el presidente de la República ha visitado, al menos de lo que yo recuerdo, en 2 ocasiones la provincia del Carchi y allí ha ofrecido políticas, recursos y, por ejemplo, entre los hechos concretos, recuerdo que se eliminó el pago del anticipo del impuesto a la renta para los habitantes y que también se amplió, se puso un poco más de énfasis en el tema de la canasta transfronteriza. ¿Qué ha pasado de allí en adelante? Mire, Lenin, precisamente eso es lo que está mal, ese es el error. Tomar medidas puntuales cada cierto tiempo no solucionan el grave problema de nuestra provincia. Si nosotros tenemos el paraguas de un plan de reactivación económica, primero, temas legales. La ley de desarrollo fronterizo, Lenin, fue aprobada hace más de un año por la Asamblea Nacional y el gobierno no ha sido capaz de emitir el reglamento. Sin ese reglamento, los ministros no pueden destinar los fondos necesarios. Le hemos solicitado al presidente una política tributaria diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que durante un tiempo determinado, por ejemplo, se haga un IVA diferenciado para nuestra provincia. ¿De cuánto? Eso nosotros hemos hecho la propuesta por un tiempo determinado al 50%. Analicemos esa propuesta y nos han dicho que es imposible, pero hace unos 2 años, cuando el pueblo ecuatoriano fue solidario con las provincias de Manabí y Esmeraldas por el desastre natural, se pudo implementar esa medida con la aprobación de la Asamblea Nacional. Le hemos dicho al gobierno que estructuremos un fondo de desarrollo provincial, que en los siguientes 5 años ese fondo pueda implementarse con $200 millones. Y le hemos dicho además, financiemos esos $200 millones con las utilidades que tiene el Banco de Desarrollo del Ecuador. Es decir, le hemos dado propuestas concretas, han habido ofrecimientos, como usted dice, el señor presidente ha venido 2 veces, informó el vicepresidente que ha venido una vez más, pero las políticas, la inversión en el Carchi no existe. Por eso le invitamos Prefecto, al señor vicepresidente que venga, ojalá por la vía panamericana. Ahora, prefecto, que cuando ingresa al Carchi, esta vía no está terminada y no se ha construido. Hoy son ya 4 días de paralización, las cosas ayer se pusieron violentas. Ustedes le piden una respuesta al gobierno y el presidente Otto Sonnenholzner les mandó a decir lo siguiente. Escuchémoslo.
franca, no por se ejemplo? puede, pues imagínense, ¿cómo podemos diferenciar IVA por provincias? Piden ser zona franca, no existe esa figura legal en el Ecuador. Piden fondos para alcantarillado y saneamiento, pídanselos al BEDE, el BEDE tiene plata disponible, no es por un paro, no se ha negado un proyecto en el BEDE, pero si quieren comportarse así, dar ese ejemplo al país y ese maltrato a sus ciudadanos, no, eso sí no tiene presentación. El Carchi, como toda zona de frontera, es una región especial del país que requiere atenciones distintas. Ustedes piden que el IVA se reduzca al 6%, fondos de inversión por al menos 350 millones de dólares, intervención en vialidad, líneas de crédito, una zona franca. Pero las zonas francas, sí, el vicepresidente tiene razón, nunca funcionaron en el país. Además, hoy ya no existen. ¿Por qué no buscar, entonces, un régimen especial para el Carchi y todas las provincias fronterizas que tienen el mismo problema que ustedes? Y buscar, entonces, zonas especiales de desarrollo económico que sí las contempla la ley. Mire, Lenin, usted ha sido correcto en la apreciación. ¿Qué es lo principal que nos ha dicho el gobierno como respuesta? Que no pueden atendernos porque tiene temor que si hoy hacen concesiones con el Carchi que está en crisis, mañana van a tener que hacer concesiones con Sucumbíos, con Esmeraldas y con otras provincias fronterizas. Señor vicepresidente, gobierno nacional, un gobierno tiene que atender preferencialmente a las fronteras. El artículo 249 de la Constitución así lo establece. Y esas no son concesiones, es cumplir con la ley. El Carchi no se moviliza porque es un pueblo que no quiere trabajar. Somos un pueblo quizá el más trabajador del Ecuador. El Carchi se moviliza porque siente que este gobierno no nos atiende, que ese diálogo que se propuso a nivel nacional en Carchi al menos ha dado resultados nulos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando desde el día martes 24? Estamos planteando que vengan aquí al Carchi, pero que vengan a dialogar sobre los problemas de nuestra provincia. Y en cambio el gobierno les dice a ustedes, prefecto, que vayan hacia Quito y ustedes tampoco quieren ir. ¿Cómo vamos a romper ese nudo? Porque en algún momento van a tener que sentarse y conversar, porque ustedes, por ejemplo, piden 250 millones de dólares para agua potable y el saneamiento de los 6 cantones de su provincia. Y yo le pregunto, ¿ya tienen los proyectos, prefecto? ¿De dónde sale esa cifra? Miren, las verdades a medias han sido la estrategia del anterior gobierno y lamentablemente de este también. Estamos proponiendo el establecimiento de un fondo que se implemente en 5 años. No le estamos exigiendo que ponga este momento el dinero al gobierno y le hemos dicho que el Banco de Desarrollo tiene utilidades anuales que son de libre disposición para inversiones del gobierno, que tomemos parte de esas utilidades por 5 años y constituyamos ese fondo, es decir, le hemos dado alternativas, le hemos pedido que la ampliación de la vía panamericana es fundamental para nuestra provincia y que la empresa concesionaria tiene establecido ya una estructura de financiamiento y que el gobierno no le da la orden de iniciar esas obras. Es decir, lamento mucho que el gobierno ecuatoriano y que personalmente el señor vicepresidente desconozca la realidad del país. Prefecto, en noviembre que esta realidad se trata en territorio. En noviembre del año pasado, señor prefecto, el presidente Moreno estuvo allá en Tulcán y luego de una paralización que ustedes habían realizado, él les hizo un ofrecimiento en cadena nacional de 520 millones de dólares en inversiones hasta el 2021, si no me equivoco. ¿Cuánto ha llegado hasta ahora? Preguntémosle al pueblo ecuatoriano dándole otro ejemplo. El señor presidente Lenín Moreno, en su oferta de campaña, ofreció más de 300,000 viviendas. ¿Cuántas ha cumplido? Lo mismo ha hecho con el Carchi, 520 millones para la frontera. ¿Cuánto ha habido de esa inversión? Creo que muy poco, creo que casi nada, y esa es la realidad de nuestra provincia. ¿Qué es lo que demandamos los carchenses? Que este modelo bicentralista cambie y que se establezca un modelo para todas las fronteras y que iniciemos con el Carchi, que es la frontera más afectada del país. Pero no les ha llegado nada, entonces, prefecto, algo tienen que haber hecho, ¿no? Mire, si usted revisa la inversión en nuestra provincia por habitante es una de las menores en el resto del país.
Si revisamos, ciudadanos ecuatorianos, el sistema de contratación pública en esta provincia, los únicos que contratamos somos la prefectura y los municipios, y los ministerios es casi nula su contratación. Yo puedo contrastarle con datos al gobierno ecuatoriano. Por eso la intención de que dialoguemos aquí, y con todo el respeto a todo el territorio del país, les pongo otro ejemplo. Se lo hace de buena manera cuando los problemas son de Guayaquil. ¿En dónde va el gobierno? A tratarlos en Guayaquil, no los trata en Santa Elena o en Santo Domingo. Por eso los problemas del Carchi tienen que tratarse en el Carchi. Que vengan, aquí les recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan a un diálogo constructivo que genere justicia por fin con esta provincia. ¿Y si no van, prefecto, el paro se mantiene indefinido? Estamos esperando la respuesta del gobierno. Yo aspiro que el gobierno hoy mismo diga, sí, nos reunimos, vamos al territorio y vamos con un delegado que tenga la capacidad de decisión. Eso es lo que espera el pueblo del Carchi. Y también nosotros estamos denunciando los abusos que se han dado contra la ciudadanía por esta protesta que fue pacífica, pero bien sabe la señora ministra de Gobierno y las autoridades nacionales cómo le respondieron al pueblo carchense. Pero este pueblo sigue unido, este pueblo resiste, este pueblo no se amilana, y lo que exige simplemente es que el gobierno haga presencia con fondos, con recursos, y nos haga sentir parte del territorio ecuatoriano. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, gracias por atender nuestra llamada. Tenga usted un buen día.